Qué bendición estar en casa. Creo que Ernesto y Ruth van a tener que escriturarme el apartamento donde yo llego año tras año. Gracias, Ernesto y Ruth. Gracias por esa hospitalidad tan grande y porque estaba haciendo cuentas, son 19 años. Yo llevo el conteo en mis tarjetas desde la primera predicación que di aquí y estaba haciendo cuentas, 19 años de amistad, de venir a esta hermosa red de amistad y los lazos de amistad tan grande que el Señor ha formado. Amo México, oro por México, bendigo a México y los estoy retando porque usted es de carne y sangre mexicana y yo creo que oro más por México que muchos de ustedes. Señor, tú lo sabes. Este es un tiempo especial para esta nación, aunque nuestros ojos naturales no vean las cosas a veces muy bien, nuestra mirada está en el Dios omnipotente. Así es que para mí es un enorme privilegio estar una vez más en la cumbre de amistad con toda esta red hermosa y gracias por la invitación. Estoy sintiéndome en casa. El que venciere es el lema que el Señor ha dado para esta cumbre. Orando al Señor, ¿qué quería que compartiera? Esa es la parte que yo llamo de los dolores de parto, que las mujeres entendemos, los hombres no. Pablo decía, he sentido por ustedes dolores de parto. Yo digo, Pablo, yo te admiro, pero tú no sabes qué es eso. Retorcijones de estómago sí, pero dolores de parto jamás y nunca. Vamos a orar. Señor, qué bueno es poder estar adorando tu nombre, escuchando tu palabra. Gracias por el mensaje con que nos ministraste a través, Señor, de tu siervo. Ahora te pido que nos sigas hablando y que tu palabra nos confronte y nos redarguya y nos abra los ojos para entender los días que realmente estamos viviendo. Y te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Orando al Señor, que podía compartir con un lema tan retador: el que venciere. El que venciere está hablando de cosas que nos va a tocar hacer para poder ver esa victoria extraordinaria de parte de Dios. Y el lema lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, el verso 5, pero mi mensaje se titula Una iglesia que está muerta. Y quiero hablar sobre la iglesia de Sardis, donde está el lema del Congreso. Leamos del versículo 1 al versículo 6. Y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Me gustó mucho la carta que recibí, con la invitación, con el horario, con el lema, y lo que compartían en la carta, que Dios está preparando y equipando una iglesia para vencer y hasta llegar a la meta. Una iglesia gloriosa que se mantiene mirando la grandeza de su Dios y que camina en esta tierra en victoria. No importa las circunstancias que vivimos, siempre caminaremos en la victoria que el Señor nos ha dado, porque en Él tú y yo somos más que vencedores. Y algo bonito es que en la carta decía cómo realmente podemos llegar a ser vencedores, cómo logramos obtener esta victoria. Y mencionaron 3 aspectos que los vamos a estar trabajando seguramente. Me encantaron. Primeramente, lo logramos al estar arraigados en la palabra de Dios. Arraigados, escuche. Algo que echa raíces profundas. Hace unos años tuvimos la cumbre que se llamó Árboles de Raíces Profundas, ¿se acuerdan? Número 2, dice, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y número 3, con un carácter transformado para poder caminar en esta tierra pareciéndonos más y más a Jesucristo. ¿Cuántos lo quieren? Wow, eso merece un aplauso. Eso no es mío, eso es lo que estaba en la carta. Y por eso yo quiero que miremos la iglesia de Sardis, porque necesitamos que nuestros ojos se abran. Los mensajes a las iglesias de Apocalipsis no fueron para ese tiempo. La palabra de Dios es demasiado contemporánea. Se aplicó ayer, se aplica hoy y se seguirá aplicando mañana, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra a nuestros corazones, produce cambios, transformaciones, cuando esa palabra puede verdaderamente llegar a donde Dios anhela tocarnos. Así es que cada carta que el Señor escribió para cada iglesia va a contener retos, va a contener puntos claves donde el Señor tiene que confrontar. Tiene elogios, pero también tiene exhortaciones muy grandes, y cada una de esas cartas siguen vigentes para la iglesia de Jesucristo hoy día. Usted y yo somos parte de esa maravillosa iglesia. Así es que nos vamos a centrar en la iglesia de Sardis, esta iglesia de la cual hoy el Señor quiere retarnos, que nuestros ojos se abran. Para entender un poquito, miremos el contexto de la ciudad. Sardis fue una de las ciudades más importantes. Era una ciudad
económicamente riquísima, muy próspera. Era muy desarrollada en su industria textil. De hecho, es allí donde inventaron el tinte de las lanas. Y también se vendían mucha ropa y exportaban, enviaban a otros lugares mucha de la ropa confeccionada. Era rica en oro, rica en plata. Es allí donde se acuñó la primera moneda. Las monedas que hoy usamos tuvieron su origen allí en Sardis. Está hablando de dinero, ¿no? Estaba situada estratégicamente. Estaba en el cruce de carreteras que eran muy importantes en el mundo antiguo, porque Sardis hacía converger Europa y Asia. Y su riqueza se conocía por todas partes. Era gente muy rica. Era gente también que manejaba estratos sociales. Lo vemos hoy día. Y por esa riqueza, por toda esa vida que llevaban, esta ciudad era una ciudad arrogante, orgullosa. Era una ciudad de lujo, confiada en ella misma. Su confianza estaba en ellos. No aceptaban ayuda de nadie, porque según ellos lo tenían todo y lo podían todo, ¿no? Estaba construida en una cima de aproximadamente 500 metros de altura. En la parte final, allí estaba la ciudad amurallada, muy bien construida. De hecho, habían edificaciones muy buenas, que no fue el arquitecto Ernesto el que las diseñó. Pero esa construcción arriba les tenía como asegurada de no ser atacados, de que no penetrara nadie, porque obviamente tenían muros y en los muros había guardas, y el que quería subir lo detectaban. Así es que en cierta manera era para ellos imposible que la ciudad fuera atacada. Estaban convencidos de que nadie los podía destruir. La ciudad respiraba orgullo, vanagloria y prepotencia, ¿no? Muy materialista, muy humanista. Pero en medio de todo eso, a lo largo de su historia, 2 veces la ciudad fue atacada, ¿no? 2 veces, y 2 veces de una manera que ellos no se dieron cuenta, porque los enemigos los observaron desde abajo. Se dieron cuenta cómo los guardas tenían una puerta de escape para bajar y subir, y cómo eso estaba lleno de guardas, pero se dieron cuenta que se dormían. Así es que cuando se durmieron, subieron, y cuando la ciudad despertó ya estaba en guerra, y 2 veces la atacaron. Para ese tiempo, cuando Juan está escribiendo esta carta, ya la ciudad había perdido mucho de sus riquezas. Ya no era la misma ciudad próspera. Pero la actitud de arrogancia y de materialismo y autosuficiencia tristemente se había permeado en la iglesia. La gente de la iglesia, pues los que se convertían, entre comillas, llegaban a la iglesia y mantenían esa clase de vida, de sociedad, de todo. Yo entiendo un poquito de esto, porque tengo el enorme privilegio de trabajar para el cuerpo de Cristo. Es un deleite, es un ADN de mi iglesia madre. Mi iglesia madre, parte de la visión siempre fue trabajar con las iglesias de la ciudad y con las iglesias en la nación. Mi pastor
fue un hombre de mucha influencia dentro del cuerpo de Cristo. Y esa ha sido parte de mi herencia, de mi ADN. Tú sabes, uno hereda lo que recibe de sus padres, de sus pastores, de sus padres espirituales, y yo agradezco a Dios. Yo trabajo en mi país con el 85% de las denominaciones del país. Y si tú miras en las naciones, yo no puedo hacer diferencia entre Asambleas de Dios, Cuadrangular, Bautista, no, porque son mis hermanos. Trabajo con todos, con todo el amor y la pasión. Por eso cuando Ernesto hablaba de la iglesia del Señor, para mí eso es tan claro. Pertenezco a la iglesia de Filadelfia en Bogotá, Colombia, una iglesia que hoy tiene 230 iglesias bajo su red, pero pertenezco al cuerpo de Cristo. Y esa es la familia del Señor, ¿no? Entonces, esto es una bendición y entiendo un poco de esta situación porque me ha tocado estar en ciudades, en mi propia ciudad. Yo tengo que decirte que hay iglesias, pocas, pero hay iglesias de estrato alto. En la iglesia que pastoreo, llega gente del sur, del norte, del oriente, del occidente. Y cuando yo veo llegar a la gente, yo digo, bueno, si usted se siente como que no es, al pasar por esa puerta, súbase un poquito. Y si viene muy orgulloso, bájese, porque aquí todos somos iguales. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Entonces entiendo lo que pasaba en esta iglesia. Ahora, el versículo 1 nos habla quién es el autor. Por supuesto, el Señor Jesucristo. Pero me gusta cómo describe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. No nos vamos a complicar. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Los 7 espíritus los describe Isaías en el capítulo 11, versículo 2, un texto mesiánico hablando del Señor Jesucristo. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y las 7 estrellas hablan de los ministros, ¿no? Entonces aquí viene el mensaje para esa iglesia. Yo quiero que miremos 3 puntos en mi mensaje. Número 1, quiero hablar sobre la reprensión del Señor Jesucristo a esta iglesia. Número 2, tengo que hablarte sobre los consejos que encontramos para la iglesia. Y quiero que usted me ponga todo el cuidado en cada uno de los puntos, porque Dios quiere hablar a tu corazón y a mi corazón. Si eres pastor y estás aquí, por favor, pon todas tus antenas. Si eres líder, si eres líder de una congregación, Dios quiere hablarnos. Entonces, mi segundo punto habla de los consejos que el Señor le da a la iglesia. Y el tercer punto nos habla del remanente fiel. Así es que, alerta roja, vamos a despegar. Pónganse en los cinturones. Y aquí vamos. Punto número 1, es una reprensión del Señor. Esta es la única carta que no tiene elogios, que no se reconoce nada de esta iglesia, nada bueno. El Señor Jesucristo declara la condición de esta iglesia y la declara sin anestesia. Y la declara sin protocolo. Sencillamente dice que es una iglesia que cree que está viva, pero que está muerta. Wow, tremendo.
Dice, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Que Dios hable en lo que estamos describiendo aquí esta iglesia. ¿Qué nos toca? ¿Qué peligros corremos si pastoreas una iglesia? Si estás dentro del liderazgo de una iglesia. Somos personas que tienen una influencia y necesitamos entender. Fue un mensaje directo y muy confrontativo. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿por qué estaba muerta? Y déjenme mencionar algunas cosas que tuvieron que suceder, por lo cual esta iglesia estaba muerta. Estaba muerta porque, recuerde, estaba una ciudad autosuficiente, y estaba muerta porque era una iglesia autosuficiente. Perdió la necesidad de experimentar y de sentir la presencia de Dios. Perdió la dependencia de Dios. Yo tengo 47 años de haber rendido mi vida a Cristo. Tengo 44 años de formalmente estar predicando esta palabra. Yo no quiero dejar de sentir temblor y miedo. Ese temblor que te lleva a depender totalmente del Señor. Porque el día que yo no tiemble, estoy mal. Alerta roja si usted no tiembla ante cada misión que tiene que hacer. No podemos perder la dependencia de Dios. Pero esta iglesia no necesitaba al Señor. Tenían dinero, tenían todo supuestamente lo que querían, y se volvieron una iglesia autosuficiente. Y nos puede pasar con los diferentes ministerios que estamos desarrollando, las diferentes actividades que estamos desarrollando. Nos puede pasar. Y esa fue una de las cosas que produjo su muerte. La segunda cosa que produjo su muerte: tenían una apariencia de tener una excelente adoración, pero no la tenían. No había la adoración en espíritu y en verdad. Como el Señor le dijo a la samaritana, cuando la samaritana en su encuentro le dijo, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte nuestro o en Jerusalén? Y el Señor le contesta, ni en este monte ni en Jerusalén. Él le dijo en Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca esa clase de adoradores. Esa iglesia, se lo voy a describir a mi imaginación, tenía voces extraordinarias, tenía los más modernos y sofisticados instrumentos, pero no tenía adoración. No había. Y eso se puede sentir. Eso tú lo puedes palpar. Si tú de verdad caminas en el Espíritu de Dios, tú lo vas a poder palpar. Y no es porque alguien se desentona, no, la voz se puede desentonar, pero el corazón de quien está cantando te llevará a la presencia maravillosa de Dios, ¿me entiendes? Pero esta iglesia primeramente era una iglesia autosuficiente, una iglesia con apariencia de adoración, pero no tenían, cantaban, tenían instrumentos, me imagino cómo sería, pero no había presencia de Dios. ¿Cuántos sintieron esa noche la presencia de Dios mientras cantábamos?
mientras adorábamos, ¿cierto? Número 3, esta iglesia era una iglesia con disfraz de fe, pero sin fruto. Una fe sin fruto para Dios. Era una apariencia de piedad. Característica de lo que describe el apóstol Pablo en su carta acerca de lo que se manifestará en los días finales. Estamos en días finales. Hoy podemos oír de la fama de una iglesia, del nombre de una iglesia, de la reputación de una iglesia, que muchas veces se cree que está viva, pero que no está viva. Y lo podemos ver. Muchas actividades, mucha organización, pero vida no había. La mucha actividad en una iglesia no define si esta iglesia tiene la vida del Espíritu Santo. ¿Qué había pasado con Sardis? Los problemas terribles que tenía Sardis. Ellos no lo notaron. Ernesto mencionó a Sansón. ¿Y sabe qué es triste de la vida de Sansón? Cuando usted lee su vida, Sansón nunca había sido escogido. Desde antes que estuviera en el vientre de su mamá ya vino la palabra profética. Lo apartó como nazareo. Bueno, usted sabe, la vida de Sansón, cuando usted la detalla, no fue un juez que él hubiera tenido una intimidad con Dios. Los milagros se obraban porque el Espíritu de Dios venía sobre él, y vez tras vez dice, y vino el Espíritu de Dios sobre él, y se hicieron los milagros. Pero ¿sabe qué es lo duro cuando usted lee ya en la parte final y dice, pero Jehová había dejado ya a Sansón? ¿Y sabe qué? Sansón nunca se había dado cuenta. Dice que el Espíritu lo había dejado, pero Sansón no se dio cuenta cuándo lo dejó. Eso es peligroso. Cuando usted no siente al Señor. Yo sé que no todo el tiempo tenemos que sentirlo, pero a mí me preocupa cuando pasan días y estamos dele acá, viaje, y sí yo tengo mi tiempo con el Señor, pero sé que no es de calidad. Y viene una tristeza profunda. Y yo, Señor, por favor, como dijo David en la confesión de su pecado, no quites de mí tu Santo Espíritu. Iglesia de Jesucristo, necesitamos entender esto, que Dios nos guarde como esta iglesia de Sardis, que creía tener una fe, que creía estar conectada con Dios, pero no estaba conectada con Dios. Cuidado con nuestras muchas actividades, nuestros muchos compromisos, nuestra agenda llena, que no nos da el tiempo y no queremos perder esa presencia de Dios. Hay otra característica triste: es una iglesia que dejó penetrar la cultura de su mundo, la cultura de ellos. Penetró, se metió, los enfrió, los volvió materialistas. Estoy hablando de los que estaban en la iglesia. Esa cultura que tenía esta ciudad la dejaron meter. Y la cultura del mundo es peligrosa, es sutil muchas veces. Recuerde que tenemos 3 enemigos: mundo, demonio y carne. Efesios capítulo 2 versículo 1 al 2 dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo en ese tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esta corriente del mundo es terrible.
por el trabajo que tengo, por el llamado que tengo, uno pasa de congreso en congreso muchas veces. Y yo te voy a decir, esta cultura del mundo se está metiendo tan fuerte. De hecho, es triste. Voy a hablar, por ejemplo, de las mujeres conferencistas, profetas, apóstolas. ¿Sabes qué? Me contrista el corazón. Voy a decirte algo. Me encanta vestir bien. Es parte de mi identidad. De hecho, aprendí a coser ropa a los 12 años. Yo cosía mi ropa. Ya no, pues ya no hay tiempo. Pero la diseño. Pero no imaginas las vestimentas. Tienes que conocer tu cuerpo. Hay vestidos que te quedan y hay vestidos que no. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es la cultura del mundo. ¿Qué hace una mujer predicando, mostrando todas sus formas grotescas? Es horrible. La cultura de los tatuajes nos invadió. La cultura del mundo se nos ha metido. Mira, en las últimas invitaciones que me llegan, ok, mandan el programa. Gracias a Dios que aquí no ocurrió eso. Entonces te dicen, el congreso va de tal día a tal día y es en tonos tierra, vestida de amarillo. No puede ser. Por favor, ¿está conmigo? Y cuando yo veo eso, yo voy en contra de eso. Llevo los rojos y los azules. Tenemos humo por todas partes, luces apagadas. La cultura del mundo se nos ha metido como se metió a la iglesia de Sardis. Déjeme darle otra característica. Una iglesia que perdió el mover y la guianza del Espíritu Santo. Total. Si hay algo que caracterizó la iglesia primitiva, que es nuestro modelo, es desde que tú vas a Hechos capítulo 2, 3, 4, bueno, de ahí para adelante, y el Espíritu de Dios les prohibió ir a tal lugar y aquí, y el Espíritu de Dios los guió. Y tú y yo, si tenemos una intimidad con Dios y tenemos oídos abiertos a Él, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Pero otra característica tristísima fue una iglesia que perdió la esencia de la palabra. Sin la palabra, sin la enseñanza de la palabra. Y si tú no tienes la enseñanza de la palabra, es una iglesia que muere, que se seca totalmente. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 6? Él dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de hoy? El problema de hoy es que tenemos un mensaje humanista, tenemos un mensaje motivacional,
un mensaje, no digo una palabra, un mensaje que va dirigido a las emociones, a tocar las emociones, a que reaccionen las emociones, pero no al espíritu donde debe verdaderamente llegar. Es una palabra de hombre, pero no realmente de Dios. Tenemos hoy en día una generación hermosa, súper inteligente. Nuestra generación joven es una generación súper inteligente, una generación con mucho conocimiento. Dios mío, tantas cosas manejan los computadores, los móviles, el iPad, todo. De hecho, tienen aquí puestos los audífonos y están trabajando aquí, pueden trabajar acá y pueden trabajar acá. Dios mío. Pero ¿sabes qué? Es una generación analfabeta con las escrituras. Triste. ¿Está conmigo? No hay palabra. Y si no hay palabra, no hay vida. La palabra predicada con sana doctrina produce transformación. Me encanta la instrucción del Señor a Josué. Va a entrar a la tierra prometida, la va a conquistar. Está haciendo la transición de Moisés a Josué. Ya Moisés ha muerto. Dios viene a Josué, le habla. Ya mi siervo Moisés ha muerto, ahora es tu turno, Josué. Ahora hay una dimensión de tu llamado. Ahora tienes que conquistar la tierra. Seguramente dijo: ¿y ahora qué va a pasar el pueblo? Conozco la rebeldía del pueblo. Te van a creer, yo voy a estar contigo. Pero ¿sabes cuál fue la instrucción para un liderazgo exitoso? Ese pasaje tan hermoso, Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Y le dice: solamente, Josué, lo que te pido es que te esfuerces, que seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren ser prosperado en todas las cosas? No podemos apartarnos. Y luego el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe? A veces cuando viene un predicador invitado, hay gente que dice: vamos a ver cómo predica este hombre o esta mujer. No diga eso. Yo diría: vamos a ver qué predica. No cómo predica, sino qué predica, qué trae. ¿Trae de esto? ¿O trae de esto? Esto es lo que necesitamos hoy día. ¿Me entiende? Por eso me encantó. ¿Cómo podemos realmente llegar al cumplimiento del lema? Es profundizando, siendo fundamentados en las escrituras. Y aquí tenemos entonces por qué esa iglesia de Sardis era una iglesia muerta. Qué tremendo. Ahora, el segundo punto, rápidamente, es los consejos que encontramos que el Señor le da a esta iglesia. Él la confronta con estos consejos. El versículo 2 y 3 dice: la primera cosa que le dice es: sé vigilante. Ahora, algo bonito es que tal como
se movía esa ciudad, el Señor habla. Si usted mira las características de la iglesia, tienen que ver mucho con la ciudad, tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho en cada una de las cartas. Y aquí le dice, sé vigilante. Le está diciendo, iglesia, ahora estás muerta, pero sé vigilante. Eso quiere decir despierta, despierta. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar a muchas cosas que Dios nos está pidiendo para este tiempo. Y vigilancia en la Biblia está ligada a la oración. Por eso hablamos de vigilias, ¿no? En las vigilias, ¿qué hacemos? Cantamos, y en las vigilias nosotros oramos. Cuando tú vas a Isaías capítulo 62, los versículos 7 al 8, obviamente esta es una palabra profética para la nación de Israel, pero la aplicamos precisamente a nosotros. Isaías 62 me encanta. Es un pasaje donde Dios habla del amor que tiene por Sión y que no callará y que no descansará hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Este pasaje lo usamos mucho para orar por Colombia, para orar por México. Y aquí en el versículo 6 y 7 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis, no le deis tregua a Dios hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en toda la tierra. Y esa es parte de que yo insisto con los intercesores. No paren de orar. No, estamos en los muros, estamos mirando, divisando, somos vigía. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando en nuestros países latinoamericanos? Por favor, no repita las noticias, anótelas. Y el vigía está mirando qué pasa para poder llevar esa oración. Y esto es lo que le dice él: sé vigilante. Necesitas ser vigilante, despertarte. El segundo consejo le dice: afirma lo que todavía queda. Estaba muerta, pero tenía algunas cosas que todavía se podían rescatar. Y entonces le dice: afirma las cosas que están para morir, pero que todavía no han muerto. No han muerto. Lo poco que queda, afírmalo. Y es Dios hablándonos a nosotros. Afirma, afirma. ¿Qué hay? No todo es malo. Hay cosas que todavía quedan, que las podemos volver a encender. Se puede volver a emprender el fuego. Se puede volver a levantar la fe. Se puede ver la gloria de Dios. Si los milagros ya no ocurren, clame y vuelvan a resucitar los milagros a través de tus manos, a través de la oración. Que no tengamos que esperar una cruzada, sino que podamos orar en casa y los milagros sucedan. El cáncer desaparezca, los muertos resucitan, los hogares sean transformando, los matrimonios sean restaurados, los problemas financieros sean solucionados, porque estamos en línea creyendo y afirmando. La otra cosa que le dice es: recuerda las cosas que has recibido y las que has oído. ¿Cómo me gusta esto? Le dice aquí: sé vigilante, afirma otras cosas que todavía están para morir. Y luego: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Qué bonito. ¿Por qué caemos en orgullo? Por autosuficiencia. ¿Por qué caemos en orgullo? ¿Sabes por qué? Porque olvidamos
lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel olvidó vez tras vez. Cuando pasaron el Mar Rojo al otro lado, caminaron, se acabó el agua y empezaron a quejarse. Pero había abierto el mar. Dios podía darles agua. Necesitamos recordar lo que Él ha hecho. Necesitamos, al recordar, ser agradecidos con Dios. Esa es la forma como nuestra experiencia cristiana cambia. No podemos dejar de recordar su bondad, su misericordia, lo que Él ha hecho. Y luego dice que no olvidemos las buenas enseñanzas. ¿Usted recuerda las buenas enseñanzas de su iglesia? ¿Usted recuerda cómo comenzaron? Aquí estábamos haciendo remembranzas a través del mensaje de Ernesto. Él estaba recordando cómo comenzaron y cómo lo que hoy están viviendo no lo habían podido vivir atrás. ¿Por qué? Porque Dios nos fue llevando paso a paso, momento tras momento. Por eso el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces dice: recuerda. Y luego dice: guarda lo que has recibido. Todo lo que vamos a recibir desde esta noche, mañana, guárdalo, escríbelo, pero guárdalo en el corazón para producir cambios. Ese mensaje: oh Señor, gracias. No te corras, no digas: ay, sí, le está cayendo al de atrás. Y Señor, gracias porque me estás hablando a mí. Me estás confrontando con tu verdad. Y luego termina diciéndole: arrepiéntete. La está llevando al arrepentimiento. Cuando recordamos, cuando traemos las enseñanzas, podemos realmente analizar nuestra vida y entrar en arrepentimiento. Esa es una palabra que se repite casi en todas las cartas. Un arrepentimiento a nivel personal, un arrepentimiento a nivel familiar. ¿Cómo está mi relación en casa? Un arrepentimiento y humillación de la iglesia. Y le dice: estén atentos, porque no sea que yo venga y yo entre como entra un ladrón. Está tomando lo que les pasó a ellos. 2 veces se les metieron adentro, y él está usando eso para que la iglesia de Sardis entienda. Entonces aquí tenemos, número 1, una iglesia que estaba muerta, un reproche directo de parte de Dios. Número 2, los consejos para el cambio y la transformación. Y termino con el punto número 3. Es hermoso como termina la carta. En el versículo 4 dice: pero, y este pero es bueno. No todos los peros son buenos. Casi todos los peros, cuando tú estás hablando bien de alguien y estás compartiendo algunas cosas buenas, y entonces dices y dices, y hay alguien que tiene envidia o que tiene algún resentimiento, dice: ah, sí, pero, y te lanza. Y ese último pero quedó sembrado allí, ¿no? Pero, perdón la redundancia, pero pero es muy bueno. Y él dice que en esa iglesia de Sardis, dice: tienes unas pocas personas, no eran muchas, que no han manchado sus vestiduras, que andan conmigo y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Como me gusta que el Señor habla de un remanente fiel. Un remanente fiel. En medio del caos de esta iglesia había un remanente fiel. No muchos,
pocos. A lo largo de la Biblia tú vas a encontrar siempre un remanente fiel. Cuando tú vas, por ejemplo, a Génesis capítulos 5 y 6, que habla de la condición del hombre en ese tiempo. Pero es hermoso en el capítulo 5, cuando viene hablando de la genealogía de la línea del Señor, y llega en el capítulo 5, versículo 24, y te habla de un hombre llamado Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios. Y caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ya tenía hijos a los 300 y pico de años. Dice que caminó. Eso es hermoso. Habla de intimidad, habla de comunión. Yo puedo imaginar a Enoc tiempos con el Señor y metiéndose en el bosque y estando en intimidad y diciéndole: Señor, no quisiera irme, no. Y el Señor diciéndole: y yo tampoco te quiero dejar. ¿Quieres que nos vamos? Y fue traspuesto. No vio muerte. Ese remanente en medio de esa generación en los días de Noé. Y aquí dice que este remanente caminaba con Dios. Cuando usted va a Primera de Reyes, capítulo 19, Elías está atemorizado, ha entrado en el desierto, está en depresión por la amenaza de una mujer. Acabado de ver la gloria de Dios, el fuego ha descendido, la lluvia ha caído, los 450 profetas de Baal y los de Acera, otros 400, han sido matados. Jezabel lo amenaza. Elías corre al desierto. Dios viene y le da comida y le dice: te espero en Horeb. Pero no entró, no subió al monte, se metió en una cueva. Y el Señor lo llama a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Y cómo responde Elías? He sentido un vivo celo, en el versículo 10, por Jehová de los ejércitos, porque yo solo he quedado, yo solo no te he negado, yo solo. Han matado a tus profetas, han derribado los altares, pero yo solo he quedado. Él creía que era el único. Y el Señor, del versículo 15 al 18, le dice: no he terminado contigo, no vas a morir, tienes que preparar el Eliseo y vas a ungir 2 de los reyes. Y quiero que sepas algo: tú no eres el único. Yo tengo 7,000 más en Israel que no han doblado sus rodillas a los Baales. Hay 7,000 más. Hay un remanente fiel. Yo quiero ser parte de ese remanente fiel. Yo no sé si usted, pero yo quiero ser parte de ese remanente fiel. Y yo quiero decirte: este es el tiempo que la iglesia necesita este remanente fiel. Cuando yo veo las cabezas blancas, veo a Robert con la cabeza blanca, veo a Kevin con la cabeza blanca, veo a Ernesto con la cabeza blanca, Marco ya está, a Patti. Yo, si dejo pasar un tiempo, tengo cabeza blanca. Pero ¿sabes qué? Yo entiendo, este es un tiempo para marcar las generaciones. Este es un tiempo donde se necesita el remanente fiel. Este es el tiempo de transiciones. Es el tiempo de caminar junto a la generación, de poderla adiestrar, las experiencias, ser transmitidas, caminar juntos, impulsarlos. Ya, allí va. Que vivan esa palabra. Se necesitan protectores. Eso es lo que yo llamaría. Protectores son gente de oración. Protectores son vigilantes. Protectores
son celosos. Escuche, somos celosos de la sana doctrina. Celosos. No te aceptamos cualquier cosa. Escuchamos una prédica y se alinea inmediatamente texto con texto. No puede ser así. Eso no es así. Una generación que traga todo. No. Necesita esto. Necesita protectores. Necesita gente valiente que ama la iglesia, que puede transmitir la palabra con un celo por Dios y celo por su iglesia, celo por la palabra, celo por la santidad, celo por la autoridad espiritual, celo por la iglesia de Jesucristo. Es un remanente fiel. Estoy feliz que estoy aquí, porque aquí estamos un remanente, que nuestra carga es esta: poder equipar, poder adiestrar. Y está Cristi, está toda esta línea. Dios mío, necesitamos entender que somos para este tiempo un remanente fiel. Alabado sea el Señor. Ese remanente fiel que camine en integridad, porque describe aquí la palabra que dice: pero tengo un grupo, no muchos, que han caminado al lado mío, dice el Señor. Wow. Y que tienen vestiduras blancas. Habla de una vida correcta, una vida de santidad. Déjeme decirle esto, estoy terminando mi mensaje, pero déjeme decirle esto: la verdadera santidad no es externa, no comienza afuera. La religiosidad comienza afuera, pero la verdadera santidad comienza en la mente y en el corazón. Esa es la verdadera santidad. Cuando tu vida ha sido transformada, cuando tú miras atrás y no eres el mismo, no eres la misma. Anoche yo estaba predicando en la iglesia de Sergio, Viri y Cristi. Fue un tiempo extraordinario. Pero me recogieron Sergio y Viri aquí en el apartamento. Iban los niños, era un tiempo muy hermoso en el carro. Y entonces Sergio y Viri me preguntan: ¿cuántas has ganado? ¿Cuánta gente has ganado? Porque mi pasión es ganar almas para Cristo. Y estaba compartiéndoles. Y entonces ellos dicen: siempre nos acordamos de ti. Y dan una frase: ¿es correcto eso, Tita? Y me reí porque hace tiempo ellos escucharon el testimonio de mis nietos. Cuando estaban muy pequeños, el mayor de mis nietos tenía 6 añitos, iba a cumplir 6 años. La chiquita tendría unos 3 años, 4 años. Mi hija me llama una mañana preocupada: mami, ¿puedes por favor llevarme los niños? No tengo carro y está tarde. Y yo ahí mismo: claro, mis nietos. Así es que íbamos tarde, salimos de casa. Yo soy buena conductora y tristemente cogí una ruta que el semáforo dura una eternidad. Y yo estaba allí, el semáforo no cambiaba, y ya tú empiezas a tocar el timón del carro. Y entonces a veces me llega la unción de MacGyver: soluciones rápidas. Y yo estoy allí, veo que estoy aquí frente a mi mano derecha a una venta de carros. Y las ventas de carros tienen andenes, le llaman andenes donde se estacionan, muy grandes. Y yo dije: este semáforo demora mucho. Entonces, y llevo un carro más adelante, y mientras pase el carro se va a pasar el semáforo. Retrocedí para subirme por el andén de la venta de carros.
Y me subí. Y mi nieto me dice: Tita, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo: me voy a subir por aquí y voy a quedar en la vía, volteando por la misma venta de carros, pero ya por donde tenemos que ir. Hice eso y él lanza la segunda pregunta. Y la segunda pregunta fue: ¿es correcto eso, Tita? Y yo le dije: sí, porque voy por el andén, no por la calle. Y arranqué. Dejé los niños en el colegio. Me devolví a casa. Y desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, el Espíritu Santo no me dejó en paz. ¿Es correcto eso, Tita? ¿Es correcto eso, Tita? Y a la 1 de la tarde dije: no, Señor, no era correcto. Llamé a mi hija y le dije: yo voy por los niños. Llegué al colegio y ellos estaban felices, porque donde el abuelo o la abuela los recogían era seguro ir a McDonald's. McDonald's! Ya los recojo y les digo: pero antes de salir, yo tengo que hablar con ustedes. Quiero pedirles perdón, porque lo que yo hice esta mañana, tengo que reconocer que no era correcto. Los dos niños se miraron y me miraron y dijeron: te perdonamos, pero nosotros sabíamos que no era correcto. Dios tiene maneras. Necesitamos caminar con vestiduras blancas. Si queremos ser ese referente, nuestra vida tiene que ser una vida de integridad en casa, una vida de integridad donde estemos proyectando la imagen maravillosa de Jesús. Concluimos nuestro mensaje en un tiempo donde tristemente escuchamos de tantas caídas, de tantos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios caer en inmoralidad. Y el lema es: el que venciere. Es muy triste porque hemos visto hombres a lo largo y mujeres a lo largo han sido referente para nosotros, y luego un derrumbe tan grande. Lo importante, amados, no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, 6 al 8, es hermoso porque ya su partida estaba cerca, y él escribió esto tan hermoso: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Creo que fue el día de ayer que México, la Iglesia de México, rindió el homenaje más grande a un gran general de la República, un hombre que dio su vida para México, que nos enseñó tantas cosas hermosas, que dejó una marca, dejó una huella, que mantuvo un testimonio incomparable.
Qué tremendo, ¿no? El hermano Wayne Myers comenzó bien y terminó bien. Y dejó un legado para esta nación, para muchas, pero México lo amó, lo abrazó, lo honró hasta el final. Gracias, México, por esa honra tan hermosa, ¿cierto? Pero es como dijo Pablo: yo estoy terminando. Hice lo que Dios me pidió hacer. Espero mi corona. Como dijo alguien acerca de los paracaidistas, no importa un paracaidista cuántas piruetas pueda hacer en el aire. Gente fantástica. Lo importante no es cuántas piruetas hagas en el aire. Lo importante que se mide en un paracaidista es que caiga bien. Que el Señor nos ayude a terminar la carrera bien y a ser ese remanente fiel que pueda ayudar a esta generación que Dios nos está ofreciendo. Bendito sea su nombre. Pongámonos en pie en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un buen aplauso al Señor. Usted es mamá, usted es papá, usted es pastor, usted es líder. Esta noche hay un reto. Levante sus manos y diga: Señor, yo quiero ser ese remanente fiel, ese remanente que estaba en esta iglesia de Sardis. Quiero dar la talla. Quiero ser ese hombre, esa mujer que pueda formar a otros, que pueda ser un testimonio de vida, un testimonio de ministerio. Señor, estoy levantándote mis manos en señal de rendición para decirte en esta noche: Señor, yo quiero vencer. Yo quiero caminar el resto de mi vida en esta tierra, viviendo para ti, viviendo en la guianza de tu Espíritu, viviendo en el fundamento de tu palabra y viviendo, Señor, cada día que haya menos de mí y más de ti, Señor, en una vida transformada por el Espíritu de Dios, para poder ayudar a una generación que hoy nos necesita. Aquí estamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.